Saludos cordiales, jóvenes. La sesión número 3 del curso de electrónica de potencia será aprender dispositivos de potencia. En esta sesión ustedes lograrán comprender las características estáticas y dinámicas de los diodos de potencia. Entre sus capacidades está que ustedes van a reconocer el ámbito de aplicación de la electrónica de potencia, sabrán leer la hoja de datos de los diodos de potencia y diseñar circuitos de control para diferentes cargas utilizando diodos de potencia. Tenemos un índice. Empecemos definiendo qué es electrónica de potencia. Veremos que es parte de la electrónica que se une con ingeniería eléctrica. ¿Para qué? Para controlar o convertir dicha potencia eléctrica. En otras palabras, la electrónica de potencia es la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de energía eléctrica. Entonces, tendremos que entender qué cosa es potencia, qué cosa es o qué parte de la electrónica trabaja con él y qué es el control o cómo se realiza. Empezamos. El control se refiere a un lazo cerrado, ¿sí? Significa que nosotros vamos a retroalimentar el sistema para que sea estable, de forma que el control sea aceptable. Potencia se refiere a que vamos a tener equipos estáticos o rotatorios que van a trabajar con respectivas características como consumo de potencia, voltaje, corriente, los cuales nos van a servir a nosotros para definir nuestro circuito de control. Y la electrónica van a ser los dispositivos y circuitos de estado sólido o circuitos de potencia para realizar el control de dicha carga. ¿Listo? Entonces empezamos a definir sistemas de potencia. Ya tenemos o ya sabemos qué es electrónica de potencia. Entonces un sistema de potencia sería el gráfico que tenemos ahí. Sería representado por 4 bloques. De los 4 bloques, 3 van a ser de nuestro interés. El cuarto bloque, que es tarjetas de control, va a ser uso o estudio en otro curso, tal vez denominado sistemas de control. No lo vamos a trabajar nosotros, pero los otros 3 sí. Empezamos con el primero, la fuente de alimentación. Entre las fuentes de alimentación podemos tener las de corriente continua o las de corriente alterna. Esta fuente va a ingresar hacia nuestra tarjeta de potencia, donde vamos a encontrar nuestros dispositivos de potencia, como los que hemos aprendido la clase anterior, que serían los diodos. Y al final, esta tarjeta de potencia, con nuestros semiconductores, controlaremos la carga. De la carga vamos a requerir pues sus características de diseño o los parámetros de diseño como voltaje, corriente, velocidades máximas, velocidades mínimas, todas ellas. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos un motor, el mismo que es controlado por la etapa de potencia junta con la tarjeta de control, y aquí tenemos la entrada. A mejor detalle tenemos en el lado derecho, donde podemos ver con detalle la tarjeta de potencia, que es parte de nuestro interés o donde nosotros nos vamos a concentrar más el estudio, donde tenemos semiconductores controlados como los SCRs, que son diodos controlados. Ya lo veremos en sesiones posteriores. ¿Listo? Tenemos también la tarjeta de control, la carga, que es el motor, y la entrada, que es la señal trifásica. Entre las fuentes que nosotros tenemos y las cargas o consumidores, vamos a tener dos tipos de fuentes, una fuente alterna y una fuente continua. ¿Listo? Y entre consumidores también vamos a tener un consumidor de corriente alterna o un consumidor de corriente continua. Si nosotros tenemos fuente alterna y nuestro consumidor es corriente alterna, lo que vamos a requerir simplemente es una conversión. Entonces al final lo que estaríamos haciendo es un controlador de potencia de corriente alterna. Simplemente, ¿no? Porque tenemos alterna tanto en la fuente como en la carga, solo sería un convertidor. Ahora, si tenemos una fuente de corriente alterna y tenemos un consumidor de corriente continua, el dispositivo que hay que utilizar es un rectificador, ¿sí? Que ya aprendimos a utilizar.
¿Listo? Un rectificador, ayudado con otros circuitos como un eliminador de rizos, que podría ser un capacitor, y otros dispositivos tal vez para setear ciertos puntos. Ahora, si nosotros tenemos fuente continua y nuestra carga o el consumidor es alterna, nuestro equipo o nuestro circuito que debemos realizar es un inversor, que me convierte de corriente continua a corriente alterna. ¿Listo? Ahora, si yo tengo corriente continua de fuente y tengo un consumidor de corriente continua, lo que hay que realizar entonces es una conversión, denominado un equipo que controla la potencia de corriente continua. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos para entender más o menos a qué se refiere. ¿Listo? Los invito a que ustedes sigan revisando la información y nos vemos en aula para culminar con mayor detalle cada uno de estos temas. Saludos, jóvenes.